En el verano de 1969, el sol de California brillaba con una intensidad casi cegadora, pero en las colinas de Los Ángeles, algo muy oscuro se estaba gestando. Dicen que el mal no siempre lleva un cuchillo en la mano. A veces, y esto es lo más aterrador, solo necesita una voz. Esa voz pertenecía a un hombre llamado Charles Manson. Imagínate a un hombre pequeño, de apenas 1,60 m, pero con una mirada tan hipnótica que parecía perforarte el alma. Su pasado era un catálogo de rechazo, abandono y rabia. Había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de reformatorios y cárceles. Pero cuando salió en libertad a finales de los años 60, se encontró con un mundo que parecía hecho a la medida de su locura. Era la era del amor libre, de la paz, la música y los sueños psicodélicos. Era la contracultura en su máximo esplendor. Pero donde muchos veían esperanza, Manson vio una oportunidad, un terreno fértil para sembrar las semillas de su propia y retorcida religión. En las afueras del desierto californiano, en un rancho polvoriento y abandonado llamado Spahn Ranch, Manson empezó a reunir a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, la mayoría perdidos, buscando un propósito, un lugar al que pertenecer, y Manson se lo dio. Los convenció de que él era una especie de Mesías, una reencarnación de Cristo, el guía que los salvaría del caos que, según él, estaba a punto de devorar el mundo. A este grupo lo llamó la familia, pero no era una familia en el sentido tradicional. Los miembros abandonaban sus nombres, sus identidades, su pasado y, lo más importante, su voluntad. Vivían bajo las órdenes absolutas de Manson, quien los controlaba con una mezcla tóxica de miedo, manipulación psicológica y una delirante interpretación de la Biblia y las canciones de The Beatles. Sí, has oído bien, The Beatles. Manson estaba obsesionado con su álbum blanco. Creía que las canciones contenían un mensaje secreto dirigido solo a él. Él decía que el mundo estaba al borde de una guerra apocalíptica entre razas, un conflicto que él bautizó con el nombre de una de las canciones, Helter Skelter. Según su profecía, después de un caos sangriento, él y su familia, que se habrían escondido en un pozo sin fondo en el desierto, resurgirían para gobernar el nuevo mundo. Pero había un problema: la guerra no empezaba, así que Manson decidió que su familia debía darle un empujón. Debían iniciar el caos ellos mismos, cometer crímenes tan brutales que la sociedad se fracturara y la guerra comenzara. Bajo su influencia, la familia se sumergió en rituales extraños. Consumían sustancias para abrir sus mentes a sus enseñanzas y seguían ciegamente cada una de sus órdenes. Manson era el maestro titiritero. Él nunca se ensuciaba las manos, pero su palabra era más afilada y peligrosa que cualquier arma. Él ordenaban, y ellos, sin dudarlo, obedecían. Y así llegamos a las fatídicas noches de agosto de 1969. La locura de Manson había alcanzado su punto álgido. En su mente distorsionada, había llegado el momento de encender la mecha del caos, de demostrarle al mundo su poder. Esa noche, varios miembros de la familia salieron del rancho bajo sus órdenes directas, dejando a su paso uno de los capítulos más siniestros y sangrientos de la historia criminal estadounidense. La policía de Los Ángeles estaba desconcertada. Los crímenes eran brutales, aparentemente sin motivo. Les llevó meses conectar los puntos, comprender que todo provenía del mismo lugar, ese rancho polvoriento, donde se mezclaban música, drogas, ideología apocalíptica y un fanatismo sin límites. Cuando los agentes finalmente arrestaron a Manson y a su grupo, se encontraron con algo que los dejó helados. Ninguno de los miembros parecía sentir el más mínimo remordimiento. Al contrario, sonreían a las cámaras, cantaban canciones en los pasillos del juzgado y declaraban con orgullo que Manson era el salvador del mundo, su guía, su profeta. El juicio se convirtió en un circo mediático sin
precedentes. Manson, con su carisma magnético y perturbador, se defendía a sí mismo, no con argumentos legales, sino con su propia voz. Citaba pasajes bíblicos, canciones de rock, y lanzaba frases enigmáticas que dejaban a todos en la sala con la sangre helada. Nunca admitió haber tocado a ninguna de las víctimas. Su defensa era simple. Yo no le dije a nadie que hiciera nada. Ellos lo hicieron por su propio amor. Pero el jurado vio más allá. Comprendieron que su poder de manipulación fue tan profundo que personas completamente normales, jóvenes con futuros por delante, se habían convertido en monstruos por su voluntad. Años después, ya condenado, dijo algo que aún resuena en los oídos de los investigadores. No he matado a nadie, pero no me importa si mueren por mí. En prisión, Manson se convirtió en un ícono oscuro, un símbolo de la locura humana, una personificación del lado más sombrío del movimiento hippie. Recibía miles de cartas, tenía admiradores y seguidores que veían en él algo más que un simple criminal. Veían a un profeta, a un revolucionario. Charles Manson murió en prisión en 2017, pero su nombre sigue siendo sinónimo de control, manipulación y el poder destructivo de los cultos. Muchos analistas dicen que Manson nunca buscó realmente la muerte de sus víctimas. Lo que anhelaba era el control absoluto sobre otras personas. Y lo más inquietante es que, de alguna forma retorcida, lo logró. Incluso hoy, su familia ideológica tiene seguidores. Existen páginas web dedicadas a su figura, y hay personas que aseguran que sus ideas siguen vivas, que su mensaje aún es relevante. Y eso, quizás, es lo más terrorífico de todo, aun cuando el mal sobrevive a su creador, sin necesidad de sangre, solo a través de una idea, de una voz. La historia de Manson nos deja una advertencia escalofriante en cada época, en cada generación. Puede surgir alguien como él en solo. Hace falta una voz carismática que susurre lo que otros temen decir en voz alta, que ofrezca respuestas fáciles a problemas complejos. Y los monstruos que creíamos dormidos pueden volver a despertar. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.